Pues gracias por haberse quedado, ¿no? Como ustedes verán en el programa, la siguiente plática es la segunda semiplenaria de nuestra sesión. Y en este caso tengo el gusto de presentar a David Maya. Él fue contratado hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años comenzó a trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mediante el programa de vacunación de CONACYT, y me estaba comentando que ya tiene su primer estudiante de doctorado. Yo ya llevo como 5 años acá y tengo que ir en licenciatura, pero sin envidias. Entonces, yo tuve el privilegio de trabajar, como verán, va a exponer parte del trabajo que hicimos él, Pati y yo. Entonces tuve el privilegio de trabajar con él. Y es una persona muy entusiasta. Él está formado en la parte esta de teoría de continuos, por eso ayer no entró en ninguna de estas prácticas. De nuevo, la invitación en el futuro te espera. Entonces, él se formó en teoría de continuos, entonces doctorado en teoría de continuos. De hecho, incluso llegaron a utilizar topología algebraica, ¿no? En el sentido de la exponencial, de contar agujeros y cosas de sí. Entonces, tiene una formación bastante amplia. Y no solamente eso, sino la plasticidad de moverse hacia otras cosas, porque cuando comenzamos a trabajar nosotros tres, yo comencé a hablar de cardinales y comencé a hablar de espacios secuenciales y de Crochet y cosas de ese estilo, y en lugar de ignorarme como cualquier persona sana lo hubiese hecho, David comenzó a absorber el material, ¿no? Comenzó a buscar artículos por su cuenta y a leer por su cuenta. Entonces, él es, yo creo, un investigador con un futuro excelente, y prueba de ello es que ya tiene un estudiante de doctorado y además ha escrito otros artículos, incluso con gente de Colombia, ¿no? Ya tiene colaboraciones internacionales. Entonces me da muchísimo gusto ser vista de todo esto, no es poca cosa el que David haya aceptado la invitación para platicarnos sobre funciones inducidas al hiperespacio de las asociaciones convergentes. Entonces, muchísimas gracias, David, me da mucho gusto que te encuentres aquí, y ya, te cedo la palabra. No, pues gracias Roberto por la presentación, por la invitación, igual a los organizadores, gracias por el evento. Yo quisiera comenzar comentando que la primera vez que di una plática en un evento académico fue en las 7ª jornadas de topología allá en el 2009, y curiosamente en este salón, ¿no? En este salón. Entonces hay como un cariño especial hacia las jornadas. Participé también en las 8ª que fueron en Puebla, ahora en las 9ª, y pues ojalá siga yo estando presente en las jornadas de topología. Entonces, como lo comentaba Roberto, esta es una colaboración con Pati y él, ¿no? que hicimos en una estancia postdoctoral que hice aquí. Perdón por la fecha, aquí se me pasó, vivo en el pasado. Entonces, disculpa. Quisiera comenzar, como todos saben, una sucesión convergente, pues es una función que sale del primer ordinal infinito, ¿no? Que le llamamos omega hacia x, ¿no? Con la condición, aquí estoy pensando que este es mi espacio. Aquí represento cómo van las imágenes de cada uno de los elementos de omega. Va a ser una sucesión convergente si existe un punto, ¿no? Con la propiedad de que cuando yo tome un abierto que lo contiene, pues voy a poder encontrar un elemento n a partir del cual los mayores iguales a él, pues la imagen ya se queda n, ¿no? Esa es la tradicional, la que nos enseñan siempre. Y nos enseñan que las sucesiones convergentes son importantes, ¿no? En la plática de la plenaria de la mañana, Ariet estaba buscando espacios que no tuvieran sucesiones convergentes no triviales, entonces ahí las hace muy importantes. En los espacios métricos, que es donde yo tengo mayor experiencia, pues los utilizamos para ver si un conjunto es o no cerrado, ¿no? O que si una función, entre espacios métricos es o no continua, ¿no? Usamos sucesiones convergentes y vemos si el límite de las imágenes de una sucesión convergente es la imagen del límite, ¿no? Entonces son muy importantes. Pero los hiperespacios son familias específicas de subconjuntos de un espacio topológico. Entonces, Salvador y Yasser
extraen la esencia, ¿no?, de lo que es una sucesión convergente para convertirla en un subconjunto de un espacio topológico. Y entonces poder considerar un hiperespacio, ¿no?, como una familia de subconjuntos. Entonces, vamos a decir, y lo hicieron muy bien, Yasser y Salvador nos dieron la herramienta, nos abrieron el camino, que un subconjunto va a ser una sucesión convergente si tiene las siguientes propiedades. Va a ser un conjunto infinito numerable, y dentro de él vamos a poder encontrar un punto con la propiedad de que si yo tomo un abierto que lo contiene, solo deja fuera de ese conjunto S una cantidad finita de puntos, que es realmente la idea de la sucesión convergente. Solo que aquí no nos importa alguna enumeración, alguna indicación de esas. Entonces aquí es un poquito más general, ¿no? Y estamos desechando aquí también las sucesiones que son eventualmente constantes. Y uno de los propósitos es poder identificar este punto X, ¿no? Si tuviéramos un conjunto finito, podría ser una sucesión convergente a cualquiera de esos puntos, ¿no? Y aquí sí vamos a poder distinguir ese punto especial, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los que se desechan es ese, ¿no? Poder identificar el punto límite. Bueno, ya una vez que definimos lo que es una sucesión convergente, pues podemos pasar a definir el hiperespacio, ¿no? El hiperespacio es una familia de subconjuntos con una característica especial. En este caso, pues vamos a meter aquí, en este conjunto, vamos a meter todas las sucesiones convergentes, ¿no? No importa el espacio topológico, las sucesiones convergentes, así como las acabo de presentar, son espacios compactos. Entonces, puedo pensar en las sucesiones convergentes como la familia, como un subconjunto de la familia de los compactos no vacíos, ¿no? Entonces, para darle una topología, pues basta irme a las topologías que ya había para el KDX y darle la topología de subespacio. Entonces, usualmente, o la más tradicional que se ocupa para KDX, pues es la topología de Vietoris. Entonces voy a ocupar la topología de Vietoris para darle topología al hiperespacio SCDX. Lo voy a considerar como un subespacio, ¿no? No lo voy a definir lo que es la topología de Vietoris, solo en algún momento voy a utilizar una parte, entonces solo la voy a mencionar en esa parte. Bueno, como en toda la teoría de hiperespacios, que como mencionaba Roberto, que yo hago en teoría de continuos, es preguntarme propiedades topológicas, ¿no? Si suben, bajan hacia los hiperespacios, si el que el espacio la tenga implica que el hiperespacio la tenga, qué propiedades topológicas tiene el hiperespacio. Así se ha hecho un estudio ya muy amplio acerca del hiperespacio de las sucesiones convergentes. Y en teoría de continuos es muy común, ¿no?, hacer funciones inducidas. Entonces, cuando empezamos a trabajar este hiperespacio, pues yo propuse trabajar las funciones inducidas y fue muy interesante los resultados que obtuvimos, ¿no?, al estudiar las funciones inducidas. Bueno, para hablarles de funciones inducidas, es dado un hiperespacio, ¿no?, una colección de subconjuntos con una topología, una función continua que tenga esta propiedad, ¿no?, que la imagen sea de cualquier elemento del hiperespacio de X, sea un elemento del hiperespacio correspondiente de Y, pues va a poder definir la función inducida entre los hiperespacios que ya tienen la topología, simplemente como la imagen, ¿no? Esto pasa para el KDX, ¿no?, porque la imagen de un compacto, pues es un compacto, entonces en KDX esta condición se cumple. Entonces podemos pensar en las funciones inducidas para KDX. Entonces la pregunta es, ¿cómo le haremos para hacer funciones inducidas en el hiperespacio de las sucesiones convergentes, ¿no? Y lo que uno hace cuando habla uno de sucesiones de funciones y funciones inducidas es preguntarse esto, ¿no? Yo doy una clase de funciones continuas entre espacios, voy a ver qué relación hay entre estas dos condiciones, ¿no? El que f sea de cierta clase de funciones, si la inducida también lo es, y viceversa, ¿no? Preguntarse cuál implica la otra. Entonces yo les voy a hablar un poquito de una solución parcial a este problema general para el caso del hiperespacio de las sucesiones convergentes y voy a enumerar algunas familias de las que estuvimos trabajando. Bueno, para fines de esta plática, mis espacios van a ser T2, ¿no? Los espacios X y Y van a ser espacios T2. Un espacio va a ser secuencial,
¿no? Si cuando yo tomo bueno, el espacio X siempre va a ser un espacio secuencial. Eso significa que cuando yo me tome un subconjunto que no sea cerrado, va a haber una sucesión convergente, todos los elementos de la sucesión van a vivir en A, eso es lo que denota en esta notación, y que su límite va a estar fuera de A, eso es que el espacio sea secuencial. Voy a pensar que el hiperespacio de las sucesiones convergentes es no vacío, es importante para poder decir que puedo dar una función, ¿no? A partir de este conjunto, ¿no? No estar trabajando con funciones vacías. Y este de aquí, que es parte de la topología de Vietoris, que es el único conjunto que voy a ocupar, que va a ser, este símbolo va a denotar todas las sucesiones convergentes contenidas en V, ¿no? Cuando V es abierto, este conjunto resulta ser un abierto en el hiperespacio de las sucesiones convergentes, y también cuando es cerrado implica que este conjuntito es cerrado, ¿no? También voy a considerar el conjunto L de X, que van a ser los puntos en el espacio X, que son límites de una sucesión, ¿no? Este es el conjunto L de X, y siempre voy a estar pensando que tengo una función continua entre los dos espacios X y Y, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos, ¿cómo podemos caracterizar las funciones que tienen esta propiedad, que era lo que necesitaba para que tuviera yo una función inducida bien definida, ¿no? Entonces, ¿qué condición necesito aquí para caracterizar este tipo de funciones? Bueno, voy a empezar a dar la idea. Si tengo dos espacios, bueno, mis dos espacios X y Y que ya declaré hace un rato y mi función continua, cuando yo tome una sucesión convergente de este lado, me gustaría que la imagen fuera una sucesión convergente de este lado, ¿no? Entonces, pues la imagen yo sé que va a ser un conjunto a lo más numerable, ¿no? Y que además el punto especial que le llamo X, que es el límite de la sucesión, que pues va a dar la imagen también va a ser ese punto especial del otro lado, ¿no? Cuando yo tome un abierto de este lado, va a dejar afuera, que contenga el f de x, va a dejar afuera una cantidad finita de puntos de f de s, ¿no? Que es como lo hacemos siempre en sucesiones convergentes, ¿no? La idea sería regresar el abierto, ver que acá deja afuera una cantidad finita de puntos de s, y entonces son los mismos que va a dejar afuera de este lado, ¿no? Entonces, el punto especial sí lo voy a encontrar, el límite lo voy a encontrar de este lado. El problema está aquí, ¿no? En que puede ser finito, ¿no? Puede ser, bueno, ¿qué pasaría si fuera finito? Y esas son como las cosas que lo voy a desechar. Bueno, si fuera finito, pensemos que es un conjunto como este, ¿no? Y voy a poder encontrar un punto Y en el que adentro de ese, la imagen inversa de Y va a tener una cantidad infinita de elementos. Y por ser cerrado, por estar pensando en T2, ¿no? Este conjunto debe de ser cerrado, entonces debe de contener al límite. Entonces, lo que estoy encontrando es que en la imagen inversa de este punto voy a poder encontrar sucesiones convergentes. Y eso es lo que tengo que desechar, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Que la función cumple esa condición, que las imágenes inversas no tengan sucesiones convergentes de las que estoy trabajando, ¿no? O sea, conjuntos infinitos y que tengan el punto especial. Bueno, pero eso se traduce, bueno, hicimos algunos cálculos, algunas ideas, y eso se traduce a la siguiente propiedad, que las imágenes inversas sean conjuntos discretos. Eso es porque le estoy pidiendo al espacio que sea secuencial. Entonces voy a pedir que las imágenes inversas sean discretas, y este tipo de funciones nosotros las bautizamos como fuerte ligeras, ¿no? Entonces, para que yo pueda tener esta propiedad, ¿no? de que las sucesiones convergentes vayan a dar a sucesiones convergentes, necesito de esta condición, ¿no? Que la función sea una función fuerte ligera. Y se da la equivalencia, ¿no? Es un sí, solo sí. Y entonces, a partir de esto, pues si yo sigo teniendo una función fuerte ligera, esta función va a resultar ser continua, ¿no? Siempre estoy pensando que la función f es continua, entonces la idea de argumentar esto es que esta función KdF, ya se sabe, es un resultado de un artículo de Michael, la función inducida al hiperespacio de los compactos es continua, y entonces esta función, ¿no? Que es inducida al hiperespacio de las sucesiones convergentes, es simplemente restringirla, entonces da la continuidad. El regreso también es cierto, ¿no? También si tengo esta función que es continua, esta va a resultar ser continua, y simplemente del hecho de ser función voy a obtener que la función f sea una función
fuerte ligera. Entonces, necesitamos de esta condición para poder hablar de funciones continuas, que la función inducida sea una función continua entre los hiperespacios. Entonces, a partir de este momento, cuando yo hable de f, pues estoy pensando en que f es una función fuerte ligera, es decir, que sus fibras son conjuntos discretos. Bueno, empezamos con el análisis, ¿no? A ver, las propiedades las clases de funciones, ver cuáles implicaban a cuál, ¿no? Las condiciones que si f es inyectiva, por ejemplo, si la inducida va a ser inyectiva. En este caso resulta que son equivalentes, ¿no? Si la función es inyectiva, su inducida va a ser inyectiva y viceversa, ¿no? Entonces, en este caso resultó equivalentes y empezamos con propiedades así de funciones que nos enseñan en un curso de teoría de conjuntos a lo mejor, ¿no? Después nos pasamos a la siguiente, ¿no? Después de inyectiva, pues sigue sobreyectiva. Y en este caso, pues obtuvimos que si la función inducida era sobreyectiva, la función lo va a hacer. Y la idea es la siguiente: si yo tomo un punto acá, entonces voy a tomar una sucesión convergente. Como este espacio tiene al menos una sucesión convergente, este de acá también la va a tener, ¿no? Porque la imagen va a ser una sucesión convergente porque la función es fuerte ligera, ¿no? Entonces, al menos tengo una. Y lo que voy a hacer es, a esta sucesión convergente, le voy a añadir ese punto, ¿no? Entonces, va a seguir siendo una sucesión convergente porque va a ser un conjunto infinito numerable y el punto especial, el punto límite va a seguir estando ahí. Entonces, Q unión, este punto es una sucesión convergente. Estoy diciendo que la función inducida es una función suprayectiva. Eso hace que acá de este lado yo encuentre una sucesión convergente, que su imagen, ¿no? Bajo la función inducida, que es esta, ¿no? Vaya a dar a mi sucesión convergente Q unión Y. Entonces, eso hace que el Y sea imagen de algún elemento de ese, ¿no? Y entonces la función resulta ser suprayectiva. Desafortunadamente el regreso no es cierto, ¿no? Para el regreso, pues hay un ejemplo. Pensemos en el espacio 0,2 pi, sin el 2 pi, y la función va a ser a cada t, le voy a asignar esta pareja, ¿no? Entonces, esta función lo que hace es empezar aquí en el 1,0 y darle una vuelta a la circunferencia. La función es suprayectiva, de hecho es inyectiva, ¿no? Entonces, voy a darles o mostrarles que de este lado hay una sucesión convergente, ¿no? Que no puede provenir de una sucesión convergente de este lado. Y la idea es la siguiente: pensemos en una sucesión como esta, ¿no? Que tiene puntos de este lado y puntos de este lado y que convergen hacia al 1,0, ¿no? Entonces, si yo me fijo en la imagen inversa nada más y la imagen inversa bajo la función f, pues el conjunto tiene que ser este. Y dije que la función es inyectiva, entonces si yo quisiera encontrar una sucesión que vaya a dar a esta, pues tiene que ser de puntos de esto, exactamente de esos puntos. Pero esto no me da una sucesión convergente, ¿no? Sí es un conjunto infinito numerable, pero no tengo un punto especial, ¿no? No tengo un punto límite. El que podría funcionar es el 0, ¿no? Pero si yo doy un abierto pequeñito, ¿no? Pues voy a dejar afuera una cantidad numerable de elementos. Entonces eso no es una sucesión convergente. Entonces la función inducida, sí, la función f sí es sobreyectiva, pero la inducida no lo es. Bueno, y nos dimos a la tarea de buscar cuál sería la condición para que la función sea sobreyectiva. Y en la literatura encontramos la siguiente definición, ¿no? Lo dejé en inglés porque se me hace más cómodo. Sequence covering, una función va a ser sequence covering si cuando yo tome una sucesión convergente en Y va a haber una sucesión convergente en X con esta condición, que es exactamente lo que necesitamos para poder encontrar sucesiones, que la función inducida sea suprayectiva. De hecho, se da la equivalencia, ¿no? La función va a ser sequence covering, ¿sí? Solo si la inducida resulta ser suprayectiva, ¿no? Entonces, ahí encontramos la condición que necesitábamos para la f, que caracterizara la suprayectividad de la función inducida. Entonces, ya ahorita hablé de al menos dos tipos de funciones, que son las fuerte ligeras. Entonces, también nos preguntamos si ser fuerte ligera, ¿no? Que las acabamos de introducir, tenía qué relación había entre estas dos condiciones cuando pedimos que la función sea fuerte ligera, ¿no? Entonces, pues vimos que la función, si esta es una función, y nada más con ser función,
resultaba que esta iba a ser fuerte ligera. Entonces, pues si es fuerte ligera, pues estoy pensando en que es función. Por lo tanto, la función base, ¿no? Es una función fuerte ligera. Eso es fue muy fácil. Pero el regreso no fue cierto, ¿no? Entonces, no voy a dar el ejemplo. Encontramos, bueno, le llamamos fuerte ligera porque en la literatura ya hay unas que se llaman ligeras, que son las que tienen fibras totalmente desconexas, es decir, que los conexos más grandes son los unipuntuales. No es muy difícil convencerse, ¿no?, de que si es fuerte ligera, pues tiene fibras discretas, pues va a ser ligera, ¿no? Es como más o menos sencillo de convencerse. Pues encontramos que no importaba si la función con la que iniciábamos era una fuerte ligera, esta siempre resultaba ser ligera, ¿no? Entonces, el ejemplo que tenemos, pues es una función fuerte ligera, la función f es fuerte ligera, pero su inducida no es fuerte ligera, pero pues necesariamente va a ser ligera, ¿no? Entonces, la otra clase de funciones que hasta ahorita he mencionado, pues es esta, la sequence covering, ¿no? Entonces, veamos la relación que hay entre estas dos. Por ser sequence covering, la función resulta ser suprayectiva, ¿no? Porque ahí la definición solo nos pide sucesiones convergentes, entonces pueden ser constantes, ¿no? Entonces, si hay una sucesión constante, debe de haber otra del otro lado que es mandada a esa, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que quiero decir es que la función inducida resulta ser suprayectiva. Y el ser suprayectiva es porque la función con la que iniciamos, pues es sequence covering. Pero el que la función base sea sequence covering no implica que la inducida lo sea, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados fuimos obteniendo. Voy a hablarles de algunas que nos resultaron interesantes, como por ejemplo las funciones cocientes. Bueno, es una función continua g va a ser cociente, si va a ser sobreyectiva, y la topología de Y va a ser esta, ¿no?, la de los subconjuntos, que su imagen inversa es un abierto. Entonces, nos preguntamos, a ver, si tienes una función cociente, ¿qué relación hay con la función inducida alrededor de que sea o no cociente? Pues encontramos que si la inducida es cociente, la base va a ser cociente, ¿no? Y el regreso no va a ser cierto. Pasamos a la siguiente, ¿no?, que es pseudoabierta, que es como el siguiente nivel, y es que la condición para que sea pseudoabierta es que para cualquier elemento del contradominio, si la fibra está en un abierto, entonces el punto va a estar en el interior de la imagen de ese abierto. Se puede probar que ser pseudoabierta implica ser cociente. Y lo mismo, nos preguntamos, si la inducida es pseudoabierta, la función con la que iniciamos era pseudoabierta, o si que la función sea pseudoabierta, la inducida lo es. Vimos que la inducida implicaba que la base era pseudoabierta, pero el regreso no lo era. Y de hecho, con un solo ejemplo vimos lo de pseudoabierta, y esta condición de que A no implica B. Dimos una función f que era pseudoabierta, pero que su inducida no era cociente. Entonces, ese ejemplo nos ayuda para estos dos condiciones que no se cumplen. Bueno, la siguiente en ese orden es funciones casi abiertas. Eso es que para cualquier punto, y en el contradominio, haya un punto en la fibra con esta condición, ¿no?, que si yo tomo un abierto que lo contiene, el y va a estar en el interior de la imagen, ¿no? Bueno, las casi abiertas siempre son pseudoabiertas y no es muy difícil convencerse, porque si tomamos un abierto que contiene la fibra, pues va a contener este punto en particular, y esta es la condición que pide las pseudoabiertas. Y ya dije que las pseudoabiertas implicaban las cocientes. Entonces, lo mismo, nos preguntamos qué relación hay entre estas dos condiciones, y encontramos que era la misma, B implicaba A, pero que el regreso no era cierto. Entonces, el siguiente nivel, ¿no?, eran las funciones abiertas, ¿no? Y pues una función es abierta, se manda abiertos en abiertos, ¿no?, lo de siempre. Y pues si es abierta, es casi abierta. Y si es casi abierta, pseudoabierta, y pseudoabierta implica cociente. Entonces, lo mismo, nos preguntamos por estas dos. ¿Y qué era lo que esperábamos? Si ya veníamos que en esta B implicaba A, en esta B implicaba A, en esta también, pues lo que pensamos es que pues iba a mantener, ¿no?
Pues la respuesta es que no, ¿no? Aquí en este caso, y que fue lo interesante de este trabajo, es que B no implicaba A en el caso de las funciones abiertas. Y en el otro no sabíamos, lo planteamos como pregunta, y el año pasado Alejandro Illanes, ¿no?, dio un ejemplo de que teníamos tiene una función abierta, que su inducida no es abierta. Entonces, el trabajo que estuvimos haciendo nos ayudó a poder caracterizar a la función, que la función inducida resultara ser abierta en términos de la función, salvo uno, ¿no? Vimos que la función va a ser abierta si las siguientes condiciones se satisfacen. Cuando yo me tome un abierto que intersecte al conjunto L de X, su imagen debe ser abierta. Si yo me tomo a los elementos que no son límites de una sucesión y puedo encontrar una sucesión convergente que lo contiene, pero que a la hora de mandarlo con la función, el límite es distinto f de x, entonces todos los elementos de este conjunto A, el singular de f de x debe de ser abierto. La tercera, que no está en términos de f específicamente, sino de la función inducida, es que este conjunto, el rango, la imagen, es un conjunto abierto en el hiperespacio. Y por último, esta condición, ¿no?, que si tomaba yo también un abierto con la condición de que intersecta al L de X, entonces todas las sucesiones convergentes que estén contenidas en f de u y que sean imagen de alguna sucesión de X, deben de ser imagen de una sucesión contenida en U. Eso es lo que nos dice la cuarta condición. Entonces, escribí la caracterización para poder darles el ejemplo de que podemos dar una función que no es abierta, pero que sí tiene una función inducida abierta. Podemos ver, ¿no?, que si f es abierta, estas dos condiciones se van a cumplir, ¿no? Porque si tomo un abierto y si la función es abierta, pues su imagen va a ser un abierto. Entonces, pues si le pega o no a L de X, realmente no me interesa. Entonces, los unipuntuales de este conjunto, nada más de X menos L de X, por ser un espacio secuencial, los unipuntuales resultan ser abiertos. Entonces, si la función es abierta, pues los unipuntuales de sus imágenes pues también van a resultar abiertos. Entonces, estas dos condiciones son implicadas del hecho de que la función es abierta, ¿no? El ejemplo de Alejandro Illanes, ¿no?, dije que estas cuatro caracterizan a las funciones que su inducida es abierta, falla en este punto, en el punto 3, ¿no? Él hace la construcción y se da cuenta que este conjunto no puede ser un conjunto abierto. Entonces, ayudado de esta caracterización, puede decir que la función inducida no es abierta y la función con la que empezó sí lo era. Entonces, el ejemplo es muy bonito, por eso lo quiero presentar. Voy a mostrar una función que la inducida es abierta, pero que la función con la que empecé no lo es, ¿no? Y el espacio es el espacio omega más 1, es el espacio linealmente ordenado. Y la función va a ser lo siguiente: al 0 lo voy a mandar hasta omega, ¿no? Y al resto lo voy a ir mandando al antecesor, ¿no? El 1 lo mando al 0, el 2 al 1, y así me sigo. Y omega, pues lo mando a omega. Entonces, podemos ver que la función no es abierta porque el 0, ¿no?, el singular del 0 es un abierto. Bajo la función, ¿no?, va a dar a omega, ¿no?, que no es un abierto. Entonces, la función rápidamente no fue una función abierta. Para ver que la función inducida lo sea, pues voy a tratar de convencerlos que verifica las cuatro condiciones que les mencioné hace rato, ¿no? Entonces, la primera condición era esta, ¿no?, que la imagen de abiertos que intersectan a L de X son abiertos. Lo primero que tenemos que observar que L de X solo consta de omega. Entonces, este conjunto se convierte en el conjunto de las imágenes de abiertos que contienen a omega, ¿no? Entonces, un abierto típico de omega es aquel que a partir de cierto momento se quedan, ¿no?, y a lo mejor algunos puntitos atrás, ¿no? Entonces, este sería como un abierto que contiene omega. Entonces, la imagen, pues igual va a ser un conjunto como de ese estilo. A partir de cierto momento todos están, porque nada más fue recorrernos uno hacia atrás, y a lo mejor algunos otros que por ahí estaban un poquito más atrás, ¿no?, que tienen aquí como un espacio. Entonces, la imagen también resulta ser un abierto, ¿no? Entonces, esa primera condición sí se cumple. La siguiente, este conjunto, ¿no?, el conjunto A, pues es
omega no está porque omega es un punto de L de X, y el otro que no puede estar es el 0, porque el 0, la sucesión, el mismo espacio X es una sucesión que lo contiene, pero su imagen, que vuelve a ser el mismo X, sí es, el límite es f de 0, ¿no? Porque es omega. Entonces, los únicos que no están en A son el 0 y omega, ¿no? Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en el 3, ¿no? Que sería un elemento de A, la imagen va a ser del unipuntual f de 3, que es 2, va a ser un abierto, entonces la condición 2 también se cumple. Luego la condición 3 era que el rango, ¿no? Fuera un subconjunto abierto del hiperespacio. En este caso resulta ser la función resulta ser sequence covering, por lo tanto la función inducida va a ser suprayectiva, ¿no? Entonces, pues ya, si es suprayectiva, pues el rango es abierto porque el SC de X es abierto. Entonces, en este caso, le ponemos también una palomita a la condición 3, nos haría falta la condición 4. Entonces, otra vez voy a tomar un abierto, que en este caso es que contenga omega, ¿no? Y voy a ver que esta condición se cumple. Entonces, mi abierto puede ser como este, ¿no? Igual, otra vez, a partir de cierto momento todos están, y algunos por atrás que están como ahí perdidos, ¿no? Tienen un espacio ahí entre ellos. Entonces, la imagen de ese abierto, pues va a ser, es recorrerme un poquito para atrás, ¿no? Bueno, uno para atrás, y también va a tener esa forma, ¿no? A partir de cierto momento todos están, ¿no? Entonces, si yo me tomo una sucesión que esté contenida aquí, ¿no? Acuérdate que el rango es todo el hiperespacio, entonces nada más necesito una sucesión contenida aquí. Por ejemplo esta, ¿no? Ella misma, el abierto mismo podría ser una sucesión convergente. Pues sí, va a ser imagen, ¿no? Nada más hay que sumarle a todos, hay que sumarle 1, y la que está como un poco verde sería la sucesión que es mandada en ese. Entonces también verifica la condición número 4. Entonces esta caracterización está muy padre porque no hay que estarse peleando con que si abiertos del hiperespacio son mandados en abiertos del hiperespacio, ¿no? de sucesiones convergentes. Es más fácil verificar estas 4 condiciones, excepto por la 3, ¿no? que sí tiene que ver un poquito con el hiperespacio. Entonces, el ejemplo es ¿no? que la función inducida es abierta, pero la función base no es abierta. Bueno, podemos dar algunos corolarios. Si el espacio L de X, ¿no? fuera denso, entonces eso dice que todos los abiertos lo intersectarían, y entonces ahí sí se da la condición de que B implica A, ¿no? Porque al ser F abierta, pues se verifica esta, ¿no? Entonces, eso basta para que la función sea una función abierta. También si el espacio conjunto A que le llamé hace rato fuera todo X menos L de X, también con la ayuda de que si la F es abierta, con las primeras 2 condiciones que di, se puede probar que la función es abierta, ¿no? Entonces, con esta condición también se da que B implica A. Ahora, si el rango fuera un conjunto abierto, este rango fuera un conjunto abierto en este hiperespacio, y esta es la 4ª condición, aquí la escribí así, entonces A implica B. Y eso porque A implicaba ya las primeras 2 condiciones, ¿no? Entonces, solo me hacen falta la 3 y la 4, ¿no? Para poder tener la caracterización completa de las funciones inducidas abiertas, ¿no? Entonces, en este caso también se da que A implica B. Y con muchas condiciones, ¿no? Se va a dar el A sí solo sí B, que este conjunto, que era el conjunto A fuera L de X, X menos L de X, perdón, que el rango, ¿no? que el rango de esta función sea un subconjunto abierto, y la condición 4, ¿no? que está escrita aquí, ¿no? En ese caso, el que la función base sea abierta es equivalente a que la función inducida sea abierta, ¿no? Esto resultó muy interesante porque en hiperespacios de continuos, ¿no? Cuando pensamos en funciones inducidas al hiperespacio de los compactos, estas dos son equivalentes sin condiciones extras, ¿no? Entonces, aquí sí necesitamos de bastantes condiciones y que son como están bonitas. A mí me agradan mucho porque están en términos de la función, de cómo trabaja la función, para que tengamos la equivalencia, ¿no? Entonces, en continuo se da sin ninguna preocupación, y aquí necesitamos de bastantes herramientas, ¿no? Entonces, la siguiente clase de funciones en la que pensamos es en los homeomorfismos, ¿no? Que lo es todo, y en pues resultó que A era equivalente
a B, ¿no? Entonces la función va a ser un homomorfismo si la inducida también lo es, ¿no? Por último, les quiero platicar sobre funciones que son cerradas, ¿no? Que es que manda cerrados en cerrados, ¿no? Lo de siempre. Y nos preguntamos por estas dos condiciones, ¿no? Si la función es cerrada, la inducida también lo será. Y encontramos que bajo esta condición, ¿no? Que la imagen de L de X bajo F tenga al menos 2 puntos, ¿no? El B sí implicaba el A, ¿no? Es decir, el que fuera cerrada implicaba que el F fuera cerrado. Pero el A no implica al B. ¿Tengo tiempo, Roberto, de hacer el ejemplo o ya no? Bueno, entonces no hago el ejemplo. En este caso el A no implica el B, y aquí tenemos la pregunta, ¿no? Que es si es necesario tener que la imagen tenga al menos 2 puntos, ¿no? Entonces si la imagen de este conjunto solo fuera de un solo punto, ¿será cierto que B implica A? Entonces eso quedó pendiente. Bueno, pues eso era lo que les quería platicar. Muchas gracias. Vamos por edades. Más joven. Bueno. ¿Daniel? No, yo era. No. Ustedes saben. Sí, porque sí. El manda. O sea, parece ser que en la mayoría de los casos, ¿cómo va? De la normal a la inducida falla, ¿no? La Sí. propiedad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues yo pienso que, o sea, naturalmente hay que pedirle más, ¿no? Entonces, eso significa que hay que pedirle más a la función para que la inducida cumpla la propiedad, ¿no? Comúnmente en los hiperespacios, por ejemplo, en el de los finitos, para que el hiperespacio de los finitos cumpla algo, le pide uno que las potencias finitas del espacio cumpla ese algo, ¿no? Entonces, pues quizás de esa manera, podrías, por ejemplo, hay una función natural, ¿no? Inducida en las potencias finitas, ¿no? Si tienes f de x en y, pues si induces una en cada una de sus potencias finitas, ¿no? Quizás si pides la condición de esa función en cada una de sus potencias finitas ahora de la función, quizás te dé que la inducida entonces sí cumpla. Sí cumpla. O bueno, eso sería quizás, ¿no? Vamos a hacer el comentario. Sí, sí, a mí, por ejemplo, sí me gustaría, ¿no? Por ejemplo, decir que la inducida es casi abierta, sí, solo sí, a lo mejor dar una lista de propiedades, así como, por ejemplo, esa, ¿no? Que la función, no sé, inducida a los productos finitos o a otro hiperespacio también es casi abierta, ¿no? Entonces ese trabajo está como pendiente y sí, sería muy bueno encontrar caracterizaciones como la de las funciones abiertas, ¿no? O sea, sí se dice, la función inducida va a ser abierta, sí, solo sí, estas 4 condiciones son ciertas. Sí, otra observación más o menos del mismo tipo es, o sea, en efecto, si tú tienes una propiedad de f, difícilmente se repite en ese f. Pero, por ejemplo, no se plantearon, si tú tienes una abierta, si f es abierta, ¿qué propiedades tiene ese f? O sea, por ejemplo, se dará que si f, por decir algo, si f es abierta, ese f es casi abierta, como le llamabas. O sea, en general, las propiedades de los espacios y de los hiperespacios como que se van dando no horizontal, sino diagonal. Tiene ciertas propiedades en X, o ¿cómo es? Necesitas propiedades más fuertes en X para que, o al revés. Pero aquí a lo mejor puede resultar igual, ¿no? ¿Qué tal si F abierta te implica que ese F, ¿qué te da? Sí. Y será de las que pusiste ahí. Y el otro comentario es el nombre de fuerte, ¿Fuerte ligera? fuerte ligera. Son dos adjetivos, digo, es una cuestión son dos adjetivos. ¿Está bien? Bueno, en inglés es strong light y es una traducción literaria. Sí. Dos adjetivos. Ligeramente. No, entonces sí sería
Ah, ya entendí. Sería un adverbio un calificativo. Ah, ya. Pero está chistoso eso, calificarlo. Bueno, son las dos propiedades. Es fuerte en un sentido y ligera en otro. No que sea ligera, no que sea fuerte, no que sea fuerte, no que sea ligeramente fuerte, sino es ligera y fuerte. Sí, sí, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces le agradecemos. Muchas gracias.